A las 7:42 del 27 de mayo de 1940, el capitán Jack Churchill se agachaba tras un muro medio derruido cerca del pueblo francés de Le Pinete. Observaba, entre la niebla del amanecer, como 5 soldados alemanes avanzaban lentamente hacia su posición. Tenía 33 años, 14 desde que salió de la Academia Militar de Sandhurst y, hasta ese momento, ninguna baja confirmada en combate. La Wehrmacht había aplastado Polonia en apenas 36 días. Ahora sus tanques devoraban Francia a razón de 40 kilómetros diarios y toda la fuerza expedicionaria británica corría hacia el mar. La compañía de Churchill había perdido 11 hombres en las últimas 72 horas. Los alemanes tenían mejores tanques, mejores aviones y mejor coordinación. Los soldados británicos caían por cientos en cada carretera que llevaba a Dunkerque. La retirada se había convertido en una desbandada. Oficiales quemaban documentos en las cunetas, sargentos enterraban equipo imposible de cargar y muchos soldados arrojaban sus fusiles para correr más rápido hacia la costa. Pero Jack Churchill no corría. En sus manos llevaba un arco largo inglés de 6 pies, con una potencia de 70 libras y un alcance efectivo de 200 metros en manos expertas. Y él era un experto. 11 meses antes había representado a Gran Bretaña en el Campeonato Mundial de Tiro con Arco en Oslo, quedando en el puesto 26 de 63 participantes de 14 países. No era campeón, pero sí lo bastante bueno como para atravesar una carta de jugar a 50 metros. Lo bastante bueno como para neutralizar a un hombre antes de que éste oyera el disparo. Los 5 alemanes estaban ya a 30 metros. Suficientemente cerca. Churchill vio al sargento que los guiaba. Un veterano, a juzgar por sus movimientos cuidadosos. Probablemente había combatido en Polonia. Revisaba los setos, las ventanas, los lugares típicos donde esperar fusiles, ametralladoras o granadas. Nunca miró hacia arriba buscando una arma medieval. Churchill tensó la cuerda hasta su oreja. El arco crujió bajo la tensión. Sus dedos encontraron la posición de siempre, la misma que había repetido miles de veces en entrenamientos. Había disparado esa flecha exacta contra Diana cientos de veces. Nunca contra un ser humano. La flecha voló. El sargento alemán cayó sin emitir sonido, con el asta clavada profundamente en el pecho. Fue la primera baja confirmada con arco largo en una guerra europea desde el siglo XVII. Y también sería la última de toda la Segunda Guerra Mundial. Todo porque un oficial británico se negó a aceptar que la guerra moderna había dejado obsoletas las armas antiguas. El ejército británico nunca supo muy bien qué hacer con Jack Churchill. Se graduó en Sandhurst en 1926 y sirvió con el regimiento de Manchester en Birmania. Pasó 10 años aprendiendo a ser un oficial de infantería convencional. Luego, en 1936, abandonó el ejército porque la vida militar en tiempos de paz le resultaba insoportablemente aburrida. Trabajó como editor de periódico en Nairobi, apareció como arquero y gaitero en varias películas, incluso tuvo un pequeño papel en El ladrón de Bagdad, recorrió 400 kilómetros en moto por India y Birmania y una vez chocó contra un búfalo de agua en medio de la nada. Cuando estalló la guerra en septiembre de 1939, Churchill se reincorporó de inmediato. Pero no lo hizo como un oficial normal. Trajo su arco largo de competición, su espada escocesa de hoja ancha con empuñadura de cesta, el mismo tipo que llevaban sus antepasados siglos atrás, y un juego de gaitas de las tierras altas que había aprendido a tocar él mismo durante sus años en Birmania. Sus compañeros lo consideraban excéntrico en el mejor de los casos y mentalmente inestable en el peor. Sus superiores lo veían como un peligro ambulante. El Ministerio de la Guerra no tenía ninguna norma que contemplara oficiales que quisieran llevar armas medievales contra divisiones panzer armadas con cañones de 88 milímetros. A Churchill le daba exactamente igual lo que pensaran. Había estudiado historia militar a fondo. Sabía que los fusiles modernos eran más precisos que los arcos a larga distancia y que un Mauser podía disparar 15 tiros por minuto mientras un arco largo apenas llegaba a 10. Pero también sabía algo que los teóricos de Londres parecían haber olvidado: en combate cuerpo a cuerpo, en el caos de una emboscada o en el terror del choque directo,
La guerra psicológica valía tanto como la potencia de fuego. Un hombre cargando con una espada y gritando como poseso aterrorizaba más que otro disparando desde una trinchera. Y un hombre capaz de eliminarte en silencio con una flecha antes de que supieras que estaba ahí tenía una ventaja que ninguna tecnología moderna podía igualar. Entre el 26 de mayo y el 4 de junio de 1940, la Royal Navy evacuó a 338.000 soldados de las playas de Dunkerque. La mayoría dejó atrás sus armas, sus vehículos, su equipo y su orgullo. Regresaron derrotados, agotados y esperando una invasión alemana en cuestión de semanas. Jack Churchill volvió a casa con su arco, su espada y sus gaitas. Había cubierto la retirada de su compañía. Había eliminado enemigos con armas de museo. Y aquello solo era el principio. Si quieres saber cómo le fue a su arsenal medieval contra las fuerzas de élite alemanas, deja un buen like. Eso ayuda muchísimo a que estas historias olvidadas lleguen a más gente. Y suscríbete si aún no lo has hecho. Volvamos a Churchill. A las pocas semanas de regresar de Dunkerque, se presentó voluntario para una nueva unidad que el Ministerio de la Guerra estaba formando en secreto, los comandos. El entrenamiento sería brutal, muy por encima de cualquier cosa que el ejército británico hubiera intentado jamás. Las misiones serían incursiones casi suicidas en territorio ocupado por los nazis. Las bajas se esperaban altísimas. Churchill pidió permiso para llevar su espada y su arco en las operaciones. Los comandos dijeron que sí. En diciembre de 1941 lideraría a sus hombres en una playa helada de Noruega al amanecer, con las gaitas retumbando en el viento ártico y la espada alzada, demostrando que a veces las formas más antiguas de hacer la guerra seguían siendo las más letales. Los comandos británicos nacieron de la pura desesperación. En junio de 1940, Gran Bretaña estaba sola frente a la Alemania nazi. El ejército había perdido casi todo su material en Dunkerque. Una invasión parecía inminente. Winston Churchill exigió una fuerza capaz de devolver el golpe, aunque solo fuera para demostrar que el país aún luchaba. La idea era sencilla pero feroz. Pequeños equipos de soldados extremadamente preparados realizarían incursiones en las costas de la Europa ocupada. Destruirían instalaciones, eliminarían enemigos, recogerían información y desaparecerían antes de que llegaran refuerzos. Las misiones serían peligrosas. El entrenamiento, mucho más. Solo voluntarios. Jack Churchill se presentó el primero. Se incorporó al comando número 3 a finales de 1940 y se entregó al entrenamiento con toda su alma. Los comandos se preparaban en las montañas de Escocia, cerca del castillo de Achacarry. Marchaban 50 kilómetros al día con equipo completo. Practicaban desembarcos anfibios en agua helada. Aprendían a neutralizar silenciosamente con cuchillo, con alambre o con las manos desnudas. Disparaban munición real por encima de las cabezas de sus compañeros durante los ejercicios. Quien no seguía el ritmo era devuelto a su unidad original con deshonor. Churchill destacó en todo. Era mayor que la mayoría, pero más fuerte y más decidido. Marchaba más tiempo, disparaba más certero y peleaba más duro que hombres 10 años más jóvenes. Y aportaba habilidades que ningún otro comando tenía. Podía acertar a un blanco a 200 metros con el arco, tocar las gaitas mientras avanzaba al combate y manejar una espada como un caballero medieval. Al principio, los demás no sabían qué pensar de él. Algunos creían que presumía. Otros que estaba loco de verdad. Pero con el tiempo entendieron su lógica. Churchill no llevaba armas antiguas porque creyera que eran mejores que las modernas. Las llevaba porque la guerra era mucho más que matar. Era psicología. Era miedo. Un soldado alemán enfrentado a un fusil sabía qué esperar. Estaba entrenado para eso. Pero un soldado alemán enfrentado a un loco gritando con espada y gaitas no tenía entrenamiento para esa situación. Su mente se congelaba un segundo crucial mientras procesaba lo que veía. Y en combate, un segundo de duda era la muerte. En otoño de 1941, Churchill ya era segundo jefe del comando número 3. Habían hecho varias incursiones menores en la costa noruega,
pero nada importante. Entonces, en noviembre, llegó la orden, el comando número 3 lideraría un gran asalto contra la guarnición alemana de Baaxo, una pequeña isla en la costa noruega. La operación recibió el nombre en clave, arquería. El objetivo era estratégico, Baaxo controlaba el acceso a una red de fiordos por donde Alemania transportaba mineral de hierro desde Suecia. La isla tenía unos 150 soldados, 4 cañones costeros y una batería antiaérea. En el pueblo de South Baaxo había fábricas de aceite de pescado que los alemanes usaban para producir glicerina para explosivos. El plan, ataque al amanecer del 27 de diciembre de 1941. Cruceros de la Royal Navy bombardearían las posiciones. Bombarderos de la RAF darían cobertura aérea. Luego los comandos desembarcarían en varias playas a la vez, desbordando a los defensores antes de que pudieran organizarse. Churchill estudió obsesivamente los informes de inteligencia. La guarnición estaba bien entrenada y equipada. Tenían ametralladoras, morteros y posiciones preparadas. Los cañones costeros podían hundir las lanchas antes de tocar playa. El ataque debía ser rápido, violento y abrumador. Pidió liderar la primera oleada en la isla de Maaloi, una posición fortificada que guardaba la entrada a South Baaxo. Le concedieron el permiso. Pidió llevar su espada y tocar las gaitas durante el asalto. También le concedieron el permiso, aunque varios oficiales superiores dudaron seriamente de su salud mental. La noche anterior, revisó su equipo una última vez. Espada afilada. Gaitas afinadas. Granadas, revólver y subfusil Thompson de apoyo. Pero pensaba iniciar la carga con acero y música, no con balas. Los comandos embarcaron el día de Navidad de 1941. Navegaron hacia el norte en plena oscuridad ártica. La temperatura cayó bajo cero. El hielo cubría las barandillas. Los hombres se acurrucaban en los camarotes revisando armas y escribiendo cartas a casa. Churchill pasó el viaje estudiando mapas y ensayando señales con sus hombres. Tenía 105 comandos bajo su mando directo. Su misión, neutralizar la batería costera de Maaloi en menos de 10 minutos. Si fallaban, toda la operación colapsaría. A las 8:45 del 27 de diciembre, los transportes alcanzaron la posición de lanzamiento a 19 kilómetros de la costa noruega. Las lanchas de desembarco bajaron al agua negra. Los comandos descendieron por las redes de carga con todo el equipo. Churchill se colocó en la proa de la lancha líder, gaitas en mano y espada al cinto. En 90 minutos estaría muerto o sería leyenda. Las lanchas avanzaron hacia Maaloi tras una cortina de humo. Bombarderos Hampden de la RAF habían lanzado botes de humo para cegar a los artilleros alemanes. El crucero HMAS disparaba andanadas con sus cañones de 6 pulgadas. Las explosiones iluminaban la costa noruega como relámpagos. Churchill iba de pie en la proa, totalmente expuesto. El resto de sus hombres se agachaban tras las planchas de acero, pero su comandante permanecía erguido. Tenía las gaitas hinchadas y listas. La playa estaba a 200 metros, luego a 150, luego a 100. A las 8:48 del 27 de diciembre de 1941, la rampa de la lancha de Churchill tocó la playa rocosa de Maaloi. Antes de que nadie pudiera moverse, Churchill saltó al agua helada y empezó a tocar March of the Camoran Man. El sonido de las gaitas cortó los estampidos y los disparos como una cuchilla. Era el sonido más escocés del mundo, y estaba resonando en una playa de la Noruega ocupada por los nazis. Los alemanes de la batería lo oyeron y no daban crédito. Habían sido entrenados para combatir soldados británicos con fusiles y granadas. Nadie los había preparado para enfrentarse a un loco tocando música mientras caminaba tranquilamente hacia sus cañones. Churchill terminó la pieza, dejó las gaitas en el suelo, sacó una granada, la lanzó contra la posición más cercana, desenvainó la espada y cargó playa arriba gritando a sus hombres que lo siguieran. Los comandos avanzaron como una ola detrás de él, disparando sus subfusiles Thompson y fusiles Enfield. Los alemanes intentaron reaccionar, pero estaban desorganizados, confusos, sin entender qué demonios estaba pasando.
La toma de Malloy duró menos de 10 minutos. Churchill dirigió a sus hombres posición por posición, limpiando búnkeres y emplazamientos uno a uno. Los 4 cañones costeros quedaron destruidos con cargas explosivas. La batería antiaérea fue capturada. El comandante alemán y 15 de sus hombres fueron hechos prisioneros. Los que ofrecieron resistencia cayeron. Los que se rindieron fueron atados y enviados a la playa. Churchill estuvo en todas partes, al frente de cada asalto, espada en mano, dirigiendo con gritos y gestos. Un soldado alemán intentó desarmar al comando Peter Young. Young lo abatió de un solo disparo. Otro alemán, gravemente herido y gritando de dolor, recibió el tiro de gracia. La guerra de cerca era brutal y rápida. A las 9, Malloy estaba asegurada. Churchill recibió un mensaje por radio. La fuerza principal que atacaba South Baax hoy encontraba fuerte resistencia. Habían llegado refuerzos alemanes durante la noche. El combate callejero era feroz y las bajas aumentaban. Churchill reunió a sus hombres, tomó una lancha y cruzó el estrecho hacia South Baax. Llegó y encontró el caos, francotiradores disparando desde ventanas y tejados, nidos de ametralladora cubriendo las calles, comandos británicos atrapados tras muros y en edificios. El jefe de la fuerza principal, teniente coronel John Durnford Slater, necesitaba que los hombres de Churchill rompieran el bloqueo. Churchill los lanzó al combate de inmediato. Él mismo lideró un ataque de flanqueo por una calle lateral, espada en mano, avanzando de cobertura en cobertura. Los alemanes retrocedieron, incapaces de contener a atacantes que llegaban desde varias direcciones. La batalla por South Baax hoy duró hasta media tarde. Los comandos limpiaron el pueblo edificio por edificio, habitación por habitación. Destruyeron las fábricas de aceite de pescado con cargas explosivas. Capturaron documentos y libros de códigos. Hicieron más de 100 prisioneros. Pero la victoria costó cara, 17 comandos británicos muertos y 53 heridos. Churchill salió sin un rasguño. Su espada tenía sangre. Sus gaitas estaban intactas. Su reputación, forjada para siempre. El Raid de Baaxoy fue el primer gran éxito comando de la guerra. Demostró que pequeñas fuerzas muy preparadas podían golpear profundo en territorio enemigo y causar daños serios. Demostró que tácticas agresivas y guerra psicológica podían vencer posiciones fortificadas. Y demostró que los métodos medievales de Jack Churchill no eran locura. Eran efectivos. El alto mando alemán se enfureció. El propio Hitler ordenó reforzar las defensas costeras de Noruega. 30.000 soldados adicionales fueron desviados a guarniciones noruegas. Tropas que podrían haber estado combatiendo en Rusia o en África. Una sola incursión de 300 comandos había inmovilizado a todo un ejército. La fama de Churchill se extendió por el ejército británico, el oficial que tocaba gaitas en combate, el loco de la espada. Los periódicos publicaron reportajes. Otros mandos lo solicitaban para sus operaciones. El Ministerio de la Guerra dejó de cuestionar sus selecciones de equipo. En verano de 1943, Churchill ya mandaba el comando número 2. Su siguiente destino, las playas de Sicilia, las montañas de Italia y la captura de prisioneros más audaz de toda la guerra. 42 alemanes estaban a punto de descubrir que rendirse a un hombre con espada era mucho mejor que morir bajo su hoja.